Hola a todos. Bueno, hoy día ingresamos un poquito antes para limpiar bien, para bendecir, para que no tengamos problemas con las señales, que cada vez se intensifican más porque estamos todavía en un proceso dentro del portal de Leo, que dura más o menos hasta el 18, y las energías que están entrando son muy fuertes y obviamente generan interferencia con todo lo tecnológico. Así que vamos a dejar bien limpiecito todo, bien protegido, bien purificado. Y vamos a hoy día hablar de algo muy interesante, una charla muy bonita que yo creo que nos va a dejar mucho aprendizaje para que nos pongamos atentos y nos apliquemos. Hola señora Mónica, es la primera. Muy bien. Hola Marcia. Hola Sergio. Muy bien. Bueno. Hola Maggie. Van 4, vamos a esperar. Falta 1 y comenzamos. Así que les recomiendo dentro de la charla tener una velita, un vasito de agua, porque las energías están muy tensas, la Tierra se está moviendo mucho. Me han informado que han habido bastantes movimientos telúricos, personalmente no he sentido ninguno, salvo una vez que me dio como un poco de náusea, pero no fue tan relevante en verdad. Hola Isabel, hola Marine. Entonces, bueno, siguiendo la línea de las civilizaciones antiguas, de la familia que tenemos tanto galáctica como nuestras herencias de linaje ancestrales, hoy vamos a hablar de un tema que viene mucho de la mano un poco de la charla anterior de Lemuria. Hoy vamos a hablar de la Atlántida, ¿ya? Una civilización que se asemeja mucho en lo que estamos viviendo hoy en día. Hola Karin. Bueno, vamos a comenzar porque ya llegaron varios. Al parecer es una charla que interesa mucho porque llegaron muy rapidito. Hola Paula. Así que, bueno, como les decía, los primeros que llegaron, hoy vamos a hablar de la Atlántida. Una civilización que nos deja mucha enseñanza, mucho aprendizaje, que si realmente aprendemos de ellos, no tendríamos por qué terminar como terminaron ellos. ¿Ya? Así que hoy vamos a hablar de la Atlántida. Mucho se ha escrito de la Atlántida, pero siempre en materia de mito, leyenda, fantasía. Pero en realidad la Atlántida existió. La Atlántida era una civilización que estuvo entre cuarta dimensión y quinta, pero en quinta estuvo muy momentáneamente, no alcanzó a sostenerse en quinta, ¿ya? Después vamos a explicar por qué. La Atlántida era una civilización muy avanzada, era una de las primeras civilizaciones, digámoslo así, que estaba conectada con el Atlántico. Era una ciudad marítima de alguna manera, arriba del océano, muy próspera en economía, en política y muy avanzada en lo que era la tecnología, ¿ya? Era una civilización y una sociedad muy utópica, que
de alguna manera ese avance tecnológico, esa sabiduría con conocimiento, la llevó a tomar malas decisiones en el viaje evolutivo, porque la Atlántida era una civilización que tenía de todo, tenía todo para poder estar en paz, tranquila, en base a todos los recursos, a todo el conocimiento, a todo lo que podía realizar a medida que iba evolucionando en las diferentes áreas. ¿Ya? Era una sociedad muy armonizada y equilibrada en lo que se refería a la economía, a la política, y muy avanzada en torno a tener de primera línea, por decirlo de alguna manera, los avances tecnológicos para tener todo lo más futuristamente modernizado para la época. ¿Ya? Si podemos entrar un poco a desglosar la verdadera Atlántida, la verdadera historia de la Atlántida, podríamos entrar como a referente como en base a Platón. Platón tiene 2 libros muy importantes para las que le gustan los libros. Después los voy a escribir el libro al final de la charla para los que quieran ver los libros de Platón donde él habla de la Atlántida. En donde escribía una Atlántida no tan fantasiosa como se habla en las películas o como lo va viendo en el mito de la leyenda de esta civilización tan avanzada. Pero la Atlántida funcionaba como una sociedad perfecta, ¿ya? Como les decía, fue una potencia en lo que se refería a tener la vanguardia de la época, ¿ya? Pero poseía cierta arrogancia que de alguna manera a la mayoría de los seres de la Atlántida los fue condenando de alguna manera, porque ellos consideraban que tenían todo, que no necesitaban mucho desarrollo espiritual, porque tenían la economía perfecta, tenían el equilibrio perfecto en la política, y tenían la tecnología de vanguardia en donde incluso podían experimentar con la genética, experimentaban con los humanos, experimentaban creando bombas nucleares, artefactos de guerra, y en verdad no necesitaban todo eso, porque si hubiesen tenido el equilibrio espiritual y desarrollado tan bien como lo era en torno a los otros temas, no lo necesitaban, ¿ya? Pero bueno, la gran mayoría de sus antepasados, los sabios de la Atlántida, los seres de esa época, tenían prácticamente dones también, como son los sacerdotes, las sacerdotisas, tenían mucha capacidad científica, por eso tanta tecnología, tanta ciencia, tanta vanguardia, y también eran curadores, curaban gente, buscaban lo mejor de la ciencia en sanar, pero de alguna manera fueron rechazando la parte espiritual del respeto del libre albedrío de las personas, y eso fue algo que los fue comiendo en el sentido de sentirse muy poderosos, ¿ya?
lo más importante en torno a la gente de la Atlántida era que, digamos que de alguna manera, tanto avance, tanto poder, tanto sentirse dioses o diosas, los fue cegando, sintiéndose capaces de ir contra la naturaleza de la divinidad, de Dios, no respetando tampoco a la naturaleza, porque empezó a contaminar a la naturaleza, ponerla en jaque. Y bueno, ustedes dirán, pero ¿cómo? No había nadie que les dijera si eran tan conectados espiritualmente. A ver, los grandes sabios de Lemuria visitaron a las grandes jerarquías, de alguna manera, de la Atlántida, en donde le hicieron saber en 7 ocasiones, que tenían que empezar a cambiar su forma de ser, porque los estaba llevando prácticamente a una catástrofe, en donde todo lo que habían cosechado, toda su tecnología, todos sus logros, todos sus avances, que podían ser al servicio de la humanidad, y a la vez para tener un equilibrio en toda la sociedad, no solamente en un pequeño grupo, podía ser algo maravilloso para sostenerse en una quinta dimensión. ¿Por qué dije anteriormente que ellos oscilaban entre cuarta, pero no alcanzaron a sostenerse en quinta? Porque cuando hablamos de una quinta dimensión, hablamos de un amor incondicional, de un amor que no se enceguece ante el poder o ante la ambición de sentirse dioses, pero en el mal sentido de la palabra, ¿ya? Porque obviamente tenemos que desarrollar nuestro poder, tenemos que expresarnos, tenemos que sentirnos bien empoderados, porque somos a imagen y semejanza del Creador, por lo tanto podemos crear. Pero que ese crear, ese nacimiento de evolución, no sea para sentirme que puedo lastimar al resto, ¿ya? Es decir, estamos todos para vivir en conexión, en armonía, en equilibrio. Y bueno, la Atlántida, como digo en esta charla, tuvo cosas muy buenas, ¿ya? Tuvo cosas más o menos, no tan buenas, pero en este tira y afloja de generar un equilibrio, también darle más énfasis al lado espiritual, más que a la ambición de ser la civilización más futurista o más a la vanguardia, terminó de alguna manera destruyéndose por un cataclismo. ¿Y a qué me refiero a esto? Que prácticamente cuando uno está tan bendecido con cosas, con sabiduría, con conocimiento, eso tiene que estar un poco al servicio del resto, al igual como me está sirviendo a mí, por un don, de alguna manera, ¿ya? Bueno, como decía, habían científicos, curanderos, grandes gobernantes muy buenos en lo que hacían, pero que también eran algunos movidos por la ambición, ¿ya? Y por el poder. Estos se destacaban por la capacidad intuitiva. Gran parte de estas personas dotadas, tanto en el sacerdocio, como las sacerdotisas, como los científicos, como los curadores, como los gobernantes, tenían una intuición muy desarrollada, muy conectada con la fuente, donde le emanaban mucha información, donde toda esa información, hay personas que lo hicieron también para el lado positivo, donde crearon grandes medicinas, grandes técnicas para ayudar a ciertas personas, pero no fueron tan relevantes como la parte negativa de la Atlántida en este proceso evolutivo, porque evolucionaron y mientras evolucionaban se apoyaban y ayudaban en unidad, pero en el momento que se daban cuenta que ya la magia de ellos tenían una canalización más directa, que sabían muchas cosas, que podían ir más allá, de alguna manera se fueron un poquito cegando con el poder, con la ambición, y bueno, eso los fue un poquito opacando y atacando.
también es muy importante destacar que estos grandes intuitivos que tenían estos dones, en donde todo lo aprendían mediante la intuición, tenían una intuición muy desarrollada, también vigilaban mucho las islas, porque la Atlántida poseía prácticamente 10 islas, y cuidaban y velaban de estas islas, siendo celadores, como prácticamente vigilaban con mucho recelo todo lo que era sagrado. Los sacerdotes y las sacerdotisas cumplían muy bien su deber dentro de cuidar la sabiduría sagrada de la Atlántida, dentro de ir guiando como consejeros y consejeras a los ejecutivos, a los políticos, a los científicos, en donde los guiaban en el punto de que toda esta información que estaban teniendo era una bendición privilegiada, pero que tenían que trabajarla desde la humanización, no desde la conquista o de ir contra el libre albedrío de los seres humanos. Es decir, había que respetar lo sagrado de la vida, en donde incluso los lemurianos, que visitaron muchas veces a los grandes ejecutivos o a las grandes jerarquías de la Atlántida, trataron de convencerlos de que eso no era lo correcto, no estaba bien dentro de lo que correspondía al equilibrio espiritual y del gran avance que ellos estaban desarrollando, porque estaban siendo bendecidos, pero que no se olviden de dónde venían, de cómo llegaron hasta ahí, y la importancia de la promesa de que todos los avances, todo lo abundante que tiene que estar, tiene que ir con el respeto y el equilibrio y equidad para toda la sociedad, no solamente para algunos, y que no había que jugar con los seres para poder destacar en algo, ¿ya? Porque esa es un poco la lucha que tenían algunos científicos de la Atlántida, estar mucho más, ir más allá, descubrir nuevas cosas, sin importar si está bueno, si está mal. Lo importante era lograr, por decir un ejemplo, una vacuna, ¿ya? Daba lo mismo para ellos, siempre que lograran conquistar eso, ¿ya? No así en relevancia a lo que eran los sacerdotes y las sacerdotisas, que en cierta forma trataban también de visitar mucho a miembros de la Atlántida de alguna manera, para tener un poco de espiritualidad, de esperanza al pueblo o a la sociedad reducida que de verdad necesitaba una contención espiritual, una sostención, porque los avances políticos, económicos, científicos iban muy rápido, iban ascendentes en evolución, pero a medida que iban creciendo se iba apagando la espiritualidad, se iba durmiendo esa llama que en principio los movió para llegar a un periodo tan evolutivo, ¿ya? La civilización de la Atlántida era muy, pero muy semejante a lo que es la raza humana en la actualidad. O sea, estamos en ese punto en donde tenemos tantos avances, tanta tecnología, tantas comunicaciones, cosas que jamás en su momento logramos soñar, tener, manejar, acceder, que en cierta forma eso nos va cegando e ilusionando y vamos perdiendo un poco también lo básico de la vida. Por poner un ejemplo, ¿cuántos de ustedes se saben los números de teléfono de sus familiares, de sus amigos, sin tener que mirarlo o buscarlo en el celular? Algo tan simple como eso. El saber desarrollar la mente, saber que la tecnología está al servicio del humano, pero no tiene por qué esclavizar al humano. Uno no tiene que perder su esencia, no tiene que perder lo simple de lo contacto, ¿ya? Estamos como en ese punto, y generar el equilibrio es lo que tenían algunos superiores que hacer para que pudieran salir de esta observación en donde estaban viendo la divinidad, los dioses, de alguna manera,
cómo esta gran civilización se estaba perdiendo, se estaba encegueciendo, se estaba olvidando de lo primordial. También digo que se parece mucho a la raza humana, pero porque en algún momento, cuando la Atlántida está en su mayor auge, estaba menos rodeado de factores externos que lo contaminaban, a diferencia de nosotros. ¿Por qué? Porque la Atlántida prácticamente se fue encegueciendo, se fue apagando espiritualmente por dentro, porque tenían tantos avances, tenían tantas bendiciones, por decirlo de alguna manera, que no tenían cómo contaminarse por afuera, sino que prácticamente se empezaron a contaminar de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro, como a veces nosotros nos está pasando, que prestamos atención a los estímulos negativos de afuera, pero lo alimentamos con nuestros miedos internos. Ellos no, ellos tenían todo para tener una seguridad, un equilibrio perfecto en todas las áreas que permiten a un humano en evolución. Y solamente se fueron perdiendo y corrompiendo de adentro hacia afuera, porque querían más y más y más y más. Y en esa búsqueda de querer más y más y más y más, se olvidaron de ver lo simple y agradecer lo que tenían. Ya no estaban satisfechos con un avance, querían otro y querían otro y otro. Ya, o sea, querían conquistar, querían sentirse conquistadores de todo. Y eso fue prácticamente matándolos, cegándolos y pasando lo que pasó y que se conoce en la historia. A ver, Susana, hola Charito, llegué tarde, estoy con mucho dolor de cabeza. Pucha, Susanita, mira, si estás con mucho dolor de cabeza, toma mucha agüita, porque están entrando muchas energías del portal de Leo, como dije a principios de video, y prácticamente la energía es muy fuerte y va a durar hasta el 18, prácticamente, en donde es la acumulación y la regeneración del sistema nervioso central. Entonces, lo mejor que pueden hacer cuando les duela la cabeza con estos portales que se abren es agüita. ¿Ya? Eso te va a ayudar bastante, Susana. Ya. En fin, como les decía, también el propósito realmente divino de la Atlántida, si es que tenemos que buscar algún propósito en base a esta historia, en base a esta civilización, que prácticamente es un espejo reflejo del punto en que estamos nosotros, es que se preveía de alguna manera que su desarrollo espiritual y que su conocimiento fueran transmitidas a través de las generaciones. Este viaje prácticamente acelerado de tenerlo todo, de ser los mejores en economía, de ser los mejores en política, de ser los mejores en la tecnología de vanguardia para la época de la civilización atlántida, los llevó a perderse espiritualmente y nos deja una enseñanza muy importante, muy marcada, en el sentido de que más allá de todo lo que se nos presente como recurso, es simplemente una forma, una herramienta para poder ir evolucionando más y más en lo que realmente es importante y prioritario, que es entender la gran sabiduría que está a nuestra disposición para seguir avanzando. ¿Ya? Bueno, la Atlántida nunca ha sido un mito, de verdad que existió la Atlántida. Fue una civilización magistralmente hermosa, muy bella, cristalina, de cristales, edificios de cristales, lo más relevante que existe en tecnología. Nosotros estamos todavía años luz de llegar a lo que llegaron la Atlántida,
pero vamos caminando. Lo importante es no perdernos en el camino, de cierta forma que lo material no deshaga lo espiritual, no nos quite la esencia misma del ser, del respeto hacia la evolución, porque la materia se pierde en algún momento, sirve como herramienta, pero no es lo esencial, ¿ya? Eso desde el inicio de los tiempos y de la humanidad ha querido transmitir la divinidad, la fuente, Dios, como queramos llamarle, en torno a nuestro aprendizaje evolutivo, en donde tenemos todo a disposición para poder crecer, para poder crear, para poder avanzar. Pero no nos perdamos que todo esto es prestado para nuestro viaje en evolución. No es lo primordial, ¿ya? Porque si nos ponemos en retrospectiva, años anteriores jamás pensamos que íbamos a tener tecnología avanzada en un computador. Era un cuaderno y un lápiz. Y ese cuaderno con ese lápiz cumplía la función de guardar el conocimiento. Y lo podíamos después leer y memorizarlo y aprenderlo. Porque teníamos el trazo, el foco. La tecnología, los computadores, nos sirven para guardar memoria, para tener cosas guardadas. Pero a la larga, si se echa a perder la luz, perdemos la información. Pero si lo tenemos plasmado en un cuaderno, está ahí. De alguna manera, lo simple también es valioso. Y hay que valorarlo, hay que cuidarlo, hay que enriquecerse también de lo sagrado antiguo. En fin. Lo otro que es importante entender, que aunque hubieran alcanzado un alto grado de manejo, porque las civilizaciones de la Atlántida lograron un grado muy alto en el manejo de las leyes inmateriales, es decir, lograron un gran avance en lo que es la psicomagia, lo que es la sanación, lo que es el desarrollo de la intuición, lo que es la canalización de información a disposición de lo científico, a disposición de la vanguardia, ¿ya? Pero todo fue como de alguna manera exclusivo para un grupo, no para toda la sociedad. Y eso es romper una de las leyes principales del universo, que todo está para el servicio de todos. La armonía y el equilibrio en todo tiene que ser perfecto, tiene que ser armónico, todos tienen que tener derecho a lo mismo, ¿ya? Y bueno, como digo, aunque hayan tenido un gran avance, un gran manejo de estas leyes, la mayoría de los atlántidos, de la gente de Atlantis, se dio a la ambición, se dio al deseo de poder. Y al poder, no hablo del power, sino que hablo del poder de yo tengo todo esto y me creo Dios. Y yo mando, yo dirijo, yo tengo el control de toda esta civilización en mis manos porque tengo el poder. ¿Ya? Y como siempre hemos dicho, el poder sin humildad, sin sencillez, sin fe, sin espiritualidad, no es nada. Es un vacío. Prácticamente, tener poder significa tener la herramienta más poderosa hacia el servicio de la humanidad. El poder te puede enceguecer en un minuto o te puede abrir las puertas de muchas cosas. El punto es cómo vamos direccionando ese poder, saber y nunca olvidarnos de dónde venimos. Llegamos en pañales, llegamos aprendiendo a respirar, aprendiendo cómo movernos en este mundo. Vamos aprendiendo y avanzando poco a poco. Y ese poder tiene que ser utilizado
al pueblo, a la sociedad. Si yo estoy en un poder mucho más arriba, tengo que ir ayudando a mis hermanos o hermanas, más allá de lo que siento, porque al fin y al cabo es un don que me dieron y ese don tengo que ocuparlo, y qué mejor que ayudar al resto. Pero bueno, ocurre mucho y en muchas épocas ha pasado, en muchas civilizaciones han pasado, que aunque tengas un gran manejo, siempre quieres más, y en ese poder de querer más, a veces te nublas y rompes leyes humanas, leyes privilegiadas, que en cierta forma la divinidad no considera con acuerdo. Y como dije anteriormente en la charla, al principio, tuvieron 7 oportunidades de cambiar ciertas actitudes, ciertas formas de ocupar sus dones, de cambiarlo. 7 visitas, 7 oportunidades, y prácticamente hicieron oídos sordos a esto, porque sentían que tenían tanto poder que en verdad no les iba a afectar en nada. ¿Ya? También es importante entender que cuando uno utiliza equivocadamente su conocimiento antes, prácticamente se está condenando a sí mismo. No estamos siendo fieles a nuestro sentir, y es un poco lo que hemos hablado en todas las charlas. Esta civilización con gran visión de evolucionar, con gran capacidad de estar en una quinta dimensión sostenida, de llegar a escalones dimensionales mucho más altos, se vieron corrompidas a mitad de camino. Y bueno, ahí se llegó de alguna manera a un consenso de que la Atlántida tenía que desaparecer, porque no estaba cumpliendo, y se negaba a cumplir, y seguía de alguna manera utilizando a los humanos, a la economía, al poder, a la tecnología, en contra del crecimiento y contra la humanidad. ¿Ya? También es importante entender que no toda la Atlántida estuvo en este punto de egoísmo, de poder. Habían algunas pequeñas personas que aún así escucharon todas estas advertencias, escucharon las 7 veces que decían de alguna manera, las 7 visitas, que si no cambiaban ciertas actitudes, la Atlántida se iba a hundir, iba a desaparecer. Estaban prácticamente, ellos mismos estaban enterrando su propia tumba, su propia muerte anunciada de alguna manera. Pero algunos seres, algunos pequeños grupos fueron capaces de establecer estos contactos con las jerarquías, y fueron advertidos, supieron de esto, se informaron de esto, y que necesitaban modificar actitudes, y este pequeño porcentaje del pueblo de la Atlántica escuchó esta advertencia y abandonó la isla de la Atlántida, de la región, y se refugiaron, se refugiaron en lo que hoy podemos llamar América del Sur. Ahí se refugiaron el linaje, la descendencia de algunos de la Atlántida. Y a lo largo de los tiempos, estos habitantes, en la actualidad, han ido entregando el mensaje de nunca perder el contacto con la tierra, con la naturaleza, siempre ser humilde, siempre compartir toda la sabiduría, y todo este gran conocimiento de respetar a Gaia,
de que todos tenemos que tener derecho a todo, más allá de nuestra evolución personal, de nuestras propias pruebas. Tenemos que de ahí ir fomentando y observando y el poder corregir de alguna manera los errores de la Atlántida, porque la Atlántida está puesta en la historia como una gran civilización tecnológica avanzada, pero no todo el mundo sabe que también tanto avance sin espiritualidad no avanza, se destruye, porque es lo más importante, todo está para que nosotros podamos evolucionar, ir más allá de lo que somos, pero siendo humildes. Eso es lo importante. Y en ese punto crucial estamos hoy como la Tierra. Estamos, gran parte de la población, de la civilización humana terrestre en estos momentos, está teniendo un gran despertar de conciencia, está evolucionando, está desarrollando su poder, está fluyendo. Pero también hay que fluir con humildad, con sencillez y con respeto. Porque si no, nadie está exento de que el poder te ciegue y que te corrompas. Tal vez nosotros estamos un poco más advertidos por los hechos de la historia, del pasado. Pero esos hechos, si no los tomamos a conciencia, si no los evaluamos, si no los observamos, podemos repetirla. La historia está plasmada en el universo, en nuestro ADN, en nuestras vidas, simplemente con un objetivo: saber hasta dónde llegué y qué error no tengo que cometer para que mi evolución esté acorde al servicio de la humanidad, es decir, humanizarme. En la evolución uno no tiene que perder la humanización. Se puede evolucionar y ser humano, ser consciente, ser empático, ser compasivo y tener todo a disposición para ayudar a otros en el despertar evolutivo de la conciencia para la ascensión hacia una humanidad de quinta dimensión. Porque cuando hablamos de quinta dimensión, como dijimos anteriormente, por ejemplo con los maestros arturianos, ellos tienen fe en nosotros porque estamos más despiertos, porque hemos sufrido un poco más, porque sabemos que el sufrimiento ha sido un aprendizaje para saber que ya no tenemos que ser esclavos de la victimización del dolor, sino que ir avanzando, sabiendo nuestro poder, pero un poder que hay que tenerle respeto y un poder que tiene que ir con humildad. Porque en todas las civilizaciones, en todos los planetas que han evolucionado, en todas las estrellas dimensionales que existen, siempre han habido dualidades. La evolución siempre se va dando en base a los escalones que yo voy subiendo o bajando. Este es un mundo de oscilaciones, de dualidades. La dualidad tiene que abrazarse para que sea un infinito caminar. Y en este momento estamos en un punto en donde ya no corre el tener miedo. El miedo está activado por no tener el control de la creación que puedo crear en base a lo que puedo vivir, a lo que puedo sentir. Prácticamente en la Atlántida nos deja un mensaje muy potente, muy hermoso y a la vez muy movilizante, porque nos hace entender que aunque tengas todo, porque si nos ponemos a ver a Lemuria,
que Lemuria también de alguna manera fue desaparecida. Lemuria, digamos que fue un poco el otro extremo. Lemuria era muy espiritual, muy de servicio, muy de cerrar un poco su mente a tanto poder tecnológico de avance, a tanta política, a tanta cosa científica que corrompía un poco y no respetaba el libre albedrío de la evolución humana con su libre albedrío, ¿ya? Pero la tecnología, la economía, la política y la espiritualidad, si se equilibran con un buen balance, si se da el paso a conocer lo otro sin perder tampoco la sencillez, un mundo puede sostenerse en quinta dimensión. Uno puede tener una evolución sin perder la esencia. Todo es equilibrio. Solo lo que importa es mantenerlo ahí. Saber que podemos aprender del pasado y que el pasado se agradece. Es una huella muy marcada en muchos seres que vivieron en la Atlántida, que dejaron huella en su ADN para tratar de equilibrar, de sanar esas heridas, porque tanto Lemuria como la Atlántida, como los mayas, como los aztecas, todas eran civilizaciones avanzadas de alguna manera, restringiéndose en otras, pero que nos muestran el camino a cómo llegar a un equilibrio perfecto. ¿Y por qué digo un equilibrio perfecto? Porque es un equilibrio de observar la totalidad, no a medias, no algo más que los otros. Se puede compartir, se puede equilibrar, se puede aprender de espiritualidad y ser un experto en tecnología. Y ambos pueden crear un proyecto maravilloso. El punto está en no generar un gran desequilibrio, ni físico, ni mental, ni espiritual. Tenemos que buscar el equilibrio físico, mental y espiritual, ser una tríada perfecta. Y eso se va aprendiendo en la marcha, siendo compasivos con nosotros, abriendo nuestra mente, no resistiéndonos al cambio, porque todo cambio es para mejor si lo sabemos adaptar a nuestra forma y a nuestro sentir, porque todo cambia. La Tierra no es como hace miles de años. Las civilizaciones no son como años atrás. Hemos avanzado, sí. Hemos retrocedido, sí. Hemos volvido a estar en equilibrio, sí. Pero aprendamos de ello. Nos cuesta aceptar cuando nos equivocamos. Nos cuesta pedir perdón. Nos cuesta ver que hay otro que sabe un poco más y me da envidia o me da rabia porque sea tan seco en eso, porque yo no puedo, porque te estás limitando. Le puedes pedir a esa persona que te enseñe y puede ser una versión mucho mejor, pero a tu forma. Es decir, todos podemos aprender de todos y generar un equilibrio. Bueno, dentro de todo este tema, la Atlántida llegó a un punto, después de haber recibido las 7 advertencias y no haber hecho caso y hacer oídos sordos, es que vino y se activó el cataclismo. ¿Y cómo se activó este cataclismo? Bueno, se activó una cadena de 7 volcanes que estaban dormidos, causando el cataclismo de la Atlántida. Sus islas fueron tragadas por el océano y por el fuego. Todo esto ocurrió en un día y una noche. Y la Atlántida pasó a ser parte de la historia de una gran civilización
pero que no permitió dar paso a la concientización del equilibrio y de la armonía, de la espiritualidad. Y bueno, los dioses, la divinidad, la fuente, Dios, como queramos llamarles, dijo, bueno, hasta aquí llegamos, mis queridos atlánticos. Y la Atlántida se hundió. Dentro de la historia científica, de todo lo que ha ido averiguando la gente, las expediciones y todo lo que se sabe, es que se han encontrado vestigios bajo el mar, bajo la Atlántida. Si queremos ubicar a la Atlántida geográficamente, podríamos decir que está por Tenerife, por ahí, ¿ya? Pero la Atlántida es muy grande, tenía, como le dije, tenía 10 islas, era muy expansiva, tenía mucho que entregar, pero bueno, cometió ciertos errores y bueno, ahora estamos hablando de la Atlántida. Eso, ¿quieren alguna pregunta, duda, consulta por aquí? Para responderles un poco más de la Atlántida. Bueno, si queremos hablar cómo eran la gente de la Atlántida, eran personas muy altas, la gran mayoría muy fornidos. Por lo general, como les digo, se parecían mucho a la raza humana. Digamos que pueden ser nuestros tatarabuelos en torno a todos los físicamente, ¿ya? Porque de alguna manera también se mezclaron con los indígenas, aquellos que sobrevivieron y que escaparon al cataclismo y se refugiaron entregando toda esta sabiduría, todo este tema de la curación, de la tecnología y de cómo canalizar la información. Ellos también entregaron la parte positiva de la Atlántida. Eso. También es importante mencionar que dentro de la Atlántida también se ocupaban mucho los cristales. Todos los cristales, todo el tema. La información era muy similar a como Lemuria guardaba la información, ¿ya? Charito, ¿podría estar relacionado el hundimiento de la Atlántida con el diluvio universal? Sí, Isabel, está muy relacionado. ¿En qué sentido? En el sentido de que cuando la divinidad, la fuente, Dios, considera que dentro de un tiempo prolongado no ve avance, destruye todo para crear desde cero. Eso podríamos decirlo que está un poco conectado con el diluvio universal, ¿ya? Porque de alguna manera a través de la historia han habido muchos diluvios cuando se han generado temas de corrupción. Por ejemplo, cuando, si mal no recuerdo, también cuando pasó en la Biblia, cuando Noé tuvo que escapar con su familia y con los animales en pareja, también hubo un diluvio universal en donde Dios vio que la corrupción estaba tan desmedida que en verdad no tenía sentido crear una humanización en base a tanta corrupción en el corazón y en el espíritu de las personas. Mira, Francisca, la Atlántida, digamos que vivieron hace 12.000 años antes de Cristo, más o menos. Lemuria lo dije en la charla anterior, no me recuerdo en este momento. Así que si puedes buscar la charla anterior y ahí está el tema de Lemuria, cuántos años vivieron los lemurianos. ¿Ya? Porque en cierta forma fueron, digamos que las dos primeras civilizaciones de la humanidad, del Panagea, como se llamaba antiguamente la Tierra, la Gea. Y ahí puedes ver los tiempos, aunque son muy relativos en verdad. No hay tiempo, como te diga, tiempo lineal que te diga duraron tantos años, tanto tiempo. ¿Ya? Hay muchas diferencias en torno a eso. Pero puedes meditarlo, canalizarlo y ahí te da la información.
A ver, Patricia, ¿se podría decir que hoy la Tierra es como la Atlántida o cierto lugar de ella que se está viviendo de la forma que ellos viven? Sí, Patricia, estamos en un punto crucial donde estamos siendo espejo y reflejo, gran parte de la Atlántida, en el punto de la evolución y en base también a tratar de equilibrar la parte espiritual para que no nos coma tanto lo científico, que el poder no nos corroba. Porque a diferencia de la Atlántida, ellos no tenían factores externos que los contaminasen, como para decir, la culpa fue de, no sé, de la sociedad. Al contrario, ellos tenían mucho, se fueron corrompiendo de adentro hacia afuera, la sed de poder, de tener más y más y más y más, olvidándose de la base primordial. Ya, a diferencia de nosotros, que nosotros nos contaminamos mucho más del exterior que del interior, porque no estamos todavía en su totalidad humanizados por completamente. No todos nos conocemos internamente, ¿ya? Ese es un trabajo que cada uno tenemos que hacer, y por eso también es muy importante la Tierra en este mundo, porque prácticamente hay muchos más despiertos, mucho más conectados en este punto evolutivo de la Tierra que lo que estuvo en un punto evolutivo la Atlántida. No así Lemuria. Lemuria fue una civilización muy, pero muy conectada espiritualmente, pero también se cerró un poco a los avances que podrían también ayudar al servicio de alguna manera de la evolución. Elena, cuando las personas es humilde lo pasan a llevar, no necesariamente, porque ser humilde y ser sencillo, empoderado en tu don y en tu sentir, no tienes por qué sentirte humillada. Eliana, cuando uno se siente humillada por algo que le dicen, tiene que ver con un tema también de ego, es decir, personalmente, ¿por qué me sentí así? ¿Qué me afectó? ¿Qué movió internamente? Porque ahí también hay un tema de falta de seguridad. Cuando tú sabes lo que eres, no tienes por qué sentirte mal, a menos que quieras el reconocimiento de otro. Maclovia, a ver, ¿hace cuántos años más o menos desapareció? A ver, podríamos hablar de... A ver, déjenme ver, porque también tomé algunos apuntes dentro de la canalización porque mi cabecita no da para tanto. Digamos que la Atlántida, por lo que yo manejo, por lo que me dijeron algunos sacerdotes y sacerdotisas de la Atlántida, ellos vivieron alrededor de 130.000 años, más o menos, por decirlo. Pero hay que tomar en cuenta que la Atlántida no regía el tiempo lineal que nosotros regimos. Por eso también no hay como una cronología exacta que yo les pueda decir calendariamente romano, que yo les diga vivieron tal cantidad de años, ¿ya? Sí les puedo decir que fue una civilización mucho antes que Egipto, y que fue mucho antes que otras civilizaciones que después aprendieron de ello y que también avanzaron, porque muchas civilizaciones aprendieron mucho de la Atlántida, aprendieron mucho de Lemuria, y fueron avanzando y fueron despejando otras cosas, pero también hay que tomar en cuenta que habían karmas, que habían temas emocionales de linaje que fueron afectando en esa evolución interna, porque hasta el día de hoy, si nos ponemos a mirar en retrospectiva, todas las civilizaciones, de alguna manera, cuando sienten que se van a corromper o cuando son corrompidas, tienden a desaparecer, ya sea que se van a otro plano dimensional para no ser contaminados, como son el caso de los aztecas, de los mayas, o prácticamente desaparecen por una catástrofe natural. Porque aunque suene muy frío, para la divinidad
el no poder vivir en armonía con el todo, con la naturaleza, con los elementales, con lo económico, con lo político, con lo científico, con lo espiritual, con todo lo que uno tiene alrededor. Si tú no puedes como ser consciente, que te estoy invitando a que en esta evolución te humanices con todo lo que te estoy brindando, y estás dañando al planeta, estás dañando a los seres, estás manipulando, no estás respetando las leyes de la divinidad, del libre albedrío, de una evolución consciente, solamente intercediendo cuando te lo pidan o cuando te soliciten, para que puedas aprender el poder de tu evolución de despertar de conciencia, la divinidad, el universo, lo desaparece. A lo largo de la historia, muchas civilizaciones han intentado y se han creído capaces de que han logrado, pero pierden el balance en otro aspecto. Y ahí desaparece nuevamente, y como para la divinidad y para las fuentes, como soplar y decir, bueno, ya no me sirve esta persona, ya está corrompida esta persona, no va a ayudar, no va a servir. ¿Qué hacemos? Lo deshago. Así es simple. En otra vida vas a aprender, vas a encarnar y vas a rectificar. Pero en este momento estamos en eso. Por eso es tan importante la Tierra en este punto. Estamos evolucionando, estamos despertando, estamos siendo más conscientes. Pero también estamos aprovechando realmente los avances, la tecnología. Estamos recordando que todo está ahí. Sí, mire, acá me corrobora un amigo que efectivamente, para darles tranquilidad y seguridad, fue hace 12.000 años antes de Cristo, más o menos, que existió esta civilización, para los que quieren número. ¿Ya? Karin, los cristales los usaban en sanación, construcción y algo más. Mira, los cristales tengo entendido, Karin, que los usaban para regeneración y sanación y manipulación del ADN del ser humano, que eso no era con una venia divina, y era un poco lo que les refutaban los lemurianos, que los cristales estaban solamente para el servicio de la sanación y para guardar información. Pero como ellos avanzaron tanto en tecnología, descubrieron que los cristales servían para mucho más, y cuidaban mucho sus cristales, los celaban bastante. Entonces, y también lo ocuparon para como una especie de combustible energético, así como con la energía taquiónica, así como flash. ¿Cachai? Es, por ejemplo, no sé, los autos de esa época que volaban y que prácticamente eran como volver al futuro de alguna manera, pero mucho más top. Lo ocupaban con cristales. Los cristales tenían una energía muy poderosa, muy potenciada para el servicio de toda la evolución. Algunos grandes edificios, algunos grandes monumentos fueron creados por cristales, pero por decirlo como cristal molido, como para que fuera base, pero no en su estructura física grande. No sé si me explico. Pero sí, los cristales tenían una relevancia muy importante tanto para los lemurianos como para los de la Atlántida, en diferente función. A ver, Maclovia, ¿qué relación tienen los unicornios junto a la Atlantis? Mish, qué bonita pregunta. A ver, la relación que tienen los unicornios junto con la Atlantis, se decía que los unicornios eran seres místicos que venían de otro plano dimensional, que ayudaron a grandes sacerdotisas a los cuales se le presentaron, mostrándole que su unicornio era un cristal que generaba toda la sabiduría mística que podía ayudar a la evolución. Prácticamente el sacarle el cuerno a un unicornio tenía una información privilegiada también para manejarse en tiempo y espacio, es decir, hacer viajes futuristas, traer mucha información. Por eso los unicornios eran muy escasos, pero se presentaban para gente pura también, para entregar esa información que prácticamente nace del tercer ojo. Por eso también viene de acá,
y que también conecta un poco con nuestro tercer ojo. Es decir, acá está la magia, acá está la sabiduría, y el unicornio, no sé si ven el cachito que es así, entonces te conecta hacia el cielo para entrar en la conexión. Por eso los unicornios tenían esa gran capacidad de conexión con ellos. A ver, ¿qué más? A ver, Charito, ¿crees que el Triángulo de las Bermudas podrían estar relacionado con instrumentos que dejaron los atlantes? Con una suerte de magnetismo. Efectivamente, Isabel, qué bueno que tocas ese tema. En la Atlántida, digamos que prácticamente, no toda, pero una parte importante de ella está en el Triángulo de las Bermudas. Y prácticamente cuando uno atraviesa el Triángulo de las Bermudas, energéticamente atraviesa un portal dimensional que los lleva a diferentes puntos. Energéticamente, todas estas civilizaciones, tanto la Atlántida, Lemuria, aztecas, mayas, tienen puertas dimensionales también para conectar su sabiduría. Su sabiduría no quedó como se dice, encarcelada. Quedó mucha información, mucha arqueología, pero no todo el mundo puede tener acceso a ella. Poco a poco se ha ido develando a través del pasar del tiempo, de los años, para poder entender un poco más cómo eran, cómo funcionaban, para poder entender más de ellos, ¿ya? Pero sí, hay un magnetismo muy especial en el Triángulo de las Bermudas y tiene que ver un poco con la Atlántida, donde prácticamente se hundió gran parte de la Atlántida hacia abajo, en ese sector, que quedó energéticamente activado con los cristales que ellos también guardaron y dejaron en ciertos puntos relevantes a través de todo el mundo, sobre todo en esos sectores, porque también escaparon varias sacerdotisas que de alguna manera repartieron los cristales para que no se perdiera por lo menos la parte positiva de la Atlántida, que tuvo gran parte positiva, si tampoco no fue todo negativo, ya. Tuvieron grandes avances tecnológicos en torno a tratar de no contaminar el aire, por ejemplo, de ser vigilantes constantes de los cristales sagrados, y se movían a través del tiempo. Podían estar acá y podían estar en el otro lado observando, no tenían que viajar normal, se transportaban también. Entonces, por lo tanto, tuvieron cosas muy positivas, y efectivamente, Isabel, tiene mucha conexión que ver la Atlántida con el Triángulo de la Bermuda. A ver. Viste, es que estaban muy avanzados, pero la sabiduría no era para todos. ¿Por qué? A ver, Karin, tú dijiste que estaban muy avanzados, pero la sabiduría no era para todos. ¿Por qué? ¿Cómo era la vida de los que no tenían acceso a esa sabiduría? Bueno, Karin, como dije, eran muy avanzados en algunas cosas, y a medida que iban avanzando también se ponían muy recelosos en no compartir todo, y ahí se fueron cegando y fueron perdiendo un poco la misión de vida en torno a todo lo que avanzaban. Pero, como dije anteriormente, lemurianos, sacerdotes y sacerdotisas jerárquicas que buscaban un poco que los poderosos de la Atlántida reaccionaran un poco, y a los cuales no le hicieron caso, se encargaron de enseñarle al pueblo ciertas cosas, cierta sabiduría. Le compartían mucha sabiduría que estaba muy celosamente resguardada por los poderosos de la Atlántida. Para poder tener el control de la civilización, no todo el mundo tenía que tener acceso a todo, sino perdían, ¿ya? Pero sí hubieron personas que compartieron esa sabiduría, que la entregaron, y que también ayudó para que estas personas tuvieran despiertos al momento de cuando entregaron las señales y dijeron que iba a haber una catástrofe eminente si no cambiaban. Y la gente, como empezó a ver que realmente la gran mayoría de la Atlántida no cambiaba su actitud, ellos sí decidieron cambiar, pero alejados de la Atlántida, y tuvieron que emigrar porque la Atlántida era manejado por otro tipo de personas, y esas personas estaban ciegas, sordas y mudas ante su poder de control.
y sí aprendieron sabiduría por emisarios y sacerdotes que venían de Lemuria. Así que tampoco no quedaron tan a la deriva de esta sabiduría. A ver, Jimena, Charito, hoy estamos más despiertos que los de la Atlántida o andamos igualito. Jimena, yo te diría que más o menos, andamos mitad y mitad. Porque para que se dé una evolución tan positiva y tan evolutiva, tenemos que despertar todos. En el escalón que estemos, pero despertar. Porque todos vamos a despertar, a todos nos va a movilizar y a todos nos está movilizando todo lo que está pasando. El punto es reconocerlo, es saber que tengo que cambiar, porque el mundo está cambiando, yo estoy cambiando, la sociedad está cambiando y no me puedo resistir a ese cambio. Si me resisto, va a ser más doloroso y va a ser agotador, frustrante. Porque me quiero mantener en una estructura de zona de confort de la cual ya no hay energía que nutra esa zona. Entonces, de alguna manera el universo está haciendo que también vayamos cambiando y vayamos viendo lo que no hemos querido ver. Así que yo tengo fe y esperanza de que vamos a evolucionar y que no vamos a terminar como la Atlántida, porque vamos a lograrlo, en el sentido de no perder nuestra humildad, nuestra sencillez y de que todo lo que avancemos aportamos al otro. Si al fin y al cabo todos somos uno con el mundo, con la naturaleza. Y bueno, si no logramos estar en unidad con el todo, nuestra alma lo va a saber y nos vamos a ir y vamos a nacer en otro planeta que esté acorde al escalón donde yo me quedé evolutivamente, así que tampoco no va a ser tan traumático. ¿Ya? Es simplemente saber que estoy dando lo mejor de mí desde mi conciencia. Pero yo creo, Jimena, que hemos avanzado. No tanto, pero ahí vamos, materia derecha. Vamos derechito a avanzar, como dicen por ahí. A ver, Karin, alguna vez leí que el fruto del Atlantis era el mango. ¿Era así? Llevarlo al nivel físico. A ver, Karin, el mango podríamos decir que sí, es como un fruto de la Atlántida, porque también se le llamaba la ciudad de oro, y el mango representa un poco el color oro, de alguna manera. Pero yo diría, sin juzgarlos, porque han aportado mucho en la evolución y en la historia, creo yo, que ellos tenían tanta sed de innovar en tantas cosas que prácticamente se olvidaron de disfrutar cada nuevo logro. Y querían más, y querían más, y querían más. Y nunca estaban satisfechos, de alguna manera, siento yo. Y eso los llevó a crear tanto, hasta llevarlo a un nivel físico, que prácticamente perdía sensación de dicha. Siento que no disfrutaban todo lo que ellos avanzaban y lo que creaban, no se sorprendían con nada, porque ya estaban acostumbrados que su sabiduría, que su conocimiento, que eran la vanguardia, que eran lo mejor, y se fueron encegueciendo un poquito. Pero fueron grandes maestros en el sentido de que la capacidad de inteligencia que puede llegar a tener una persona para lograr todo lo que imagine crear, lo tuvieron los de la Atlántida. Porque imaginaban, les explicaban de alguna manera cuando canalizaban, iban tras eso y lo lograban, pero no lo gozaban. Querían más y más. Y yo creo que ahí está el punto, en dejarte sorprender cuando vas creando y disfrutarlo. Por lo menos un buen rato antes de seguir creando más cosas, que vayan mejorando eso. Porque si no, a la larga, no disfrutas el proceso. Ese es mi sentir, por si acaso. ¿Por qué se habla de una edad de oro de la Atlántida?
Maclovia, se habla de una edad de oro de la Atlántida porque prácticamente llegaron a un punto, tanto en la economía, en la ciencia, en la política, en la tecnología, que ninguna otra civilización logró llegar. Prácticamente tenían todo para decir que lograron el máximo nivel evolutivo y que solamente les faltaba un poquito de humildad y un poquito de espiritualidad en ceder en algunas reglas que rompieron para haber sido realmente la verdadera era de oro. La edad de oro. Porque no tenían problema económico, no tenían problemas de creatividad, no tenían problemas políticos, salvo cuando les pedían flexibilizar ciertas leyes para que todo el mundo accediera a todo. En eso sí. Y en la medida de que iban avanzando, como que se corrompieron, y ahí prácticamente la edad de oro de la Atlántida se desapareció. Isabel, a ver, déjenme ir leyendo sus preguntas. Charito, ¿hubo sacerdotes atlantes que al emigrar formaron la civilización antigua y fueron los pioneros en todo el conocimiento que hoy se sabe? Sí, Isabel. De hecho, lo comenté en la charla un poquito anterior de que hubieron sacerdotes y sacerdotisas que emigraron y grupos que escucharon también a estos sabios para huir antes de que pasara el cataclismo, antes que se activaran los 7 volcanes. Prácticamente sobrevivieron y le entregaron mucha información a comunidades indígenas que mantienen prácticamente las técnicas más específicamente desarrolladas de la Atlántida, ¿ya? Pero agregándole espiritualidad, agregándole también ese sentido, y por eso también son comunidades indígenas aisladas a la sociedad, porque también sienten o les manifestaron de alguna manera que la sociedad corrompió ese poder y esa necesidad de querer ellos tener más y más y más y más y más, y no no evocarse al servicio de la civilización, de entregarle todo a todos para que hubiera un balance, ¿ya? Así que sí, hay atlántidos, hay semillas de la Atlántida en muchas civilizaciones donde emigraron. A ver, Patricia, ¿es posible un despertar total que ha existido en otras civilizaciones? ¿Es posible saber eso con exactitud? Sí, Patricia, de hecho, dentro de las meditaciones que estoy haciendo globales, se está activando la sabiduría que tenemos todos respecto a lo que hemos aprendido de estas civilizaciones que guardan en nuestro ADN la memoria. Se puede hacer una conexión, se puede viajar a la Atlántida, recordar, vivir, conectar con ellos si necesitas hacer un viaje astral para entender un poco más. Todo lo podemos hacer a través de técnicas de respiración consciente y con el corazón puro para poder entender aquello. Eso. A ver, Isabel. Charito, algunos sacerdotes de la Atlántica al emigrar pudieron formar la antigua civilización egipcia o ser pioneros de todo su conocimiento. Mira, Isabel, tengo entendido que grandes sacerdotes, y yo te diría más que sacerdotisas que sacerdotes, entregaron mucha sabiduría a los dioses de Egipto. Entregaron información tecnológica para crear las pirámides de Giza. Gran parte de los grandes monumentos que tiene Egipto y que los que han viajado han podido tener la bendición de verla, de sentirla, esas grandes arquitecturas mágicas, maestras, fueron canalizadas y enviadas a través de ingenieros de la Atlántida. La Atlántida ayudó mucho con esa capacidad tecnológica de avance para poder crear todos esos monumentos, ¿ya?
dentro de su servicio, para que siguiese evolucionando a lo mejor otra civilización mucho más en base a sus caídas, pero también entregan y han canalizado a otras civilizaciones y han puesto al servicio de otras civilizaciones su avance, crecimiento en su conocimiento para el servicio de esas nuevas civilizaciones, mediante canalizaciones, mediante información de conexión, para poder crearlas, porque no hay que desmerecer sus grandes avances, su gran tecnología, y que hasta el día de hoy se encuentran en muchas civilizaciones antiguas. Por ejemplo, las ruinas aztecas, mayas, todo lo que Stonehenge, todos los grandes monumentos han sido canalizados por sabiduría de la Atlántida, porque ellos manejaban todo ese tema, y obviamente con aporte de otras civilizaciones, pero ellos han ayudado en cierta forma. Porque no hay que olvidar tampoco que los grandes sabios, sacerdotes, sacerdotisas de la Atlántida, que lograron sostener y ayudar a que el trauma no fuese tan fuerte con el cataclismo, lograron bendecir y rescatar mucha información a través de cristales para poder guardarla, enterrarla en diferentes partes del mundo, para que uno pudiese conectar con esa energía. Hola, señora Loreto. A ver, llegaron a un punto en todo lo médico. Sí, bueno, también es muy importante, como dice aquí Sergio, que de alguna manera llegaron grandes avances en todo lo que es clonación, todo es lo que es trasplantes de cerebro, todo lo que tiene que ver con lo médico. Y bueno, el tema es que empezaron a traspasar más allá de lo que se permitía con el manejo científico, médico, con los humanos, con la población, con la sociedad, ¿ya? Y ellos obviamente desde la parte científica no era algo negativo, porque estaban haciendo descubrimientos importantes, pero ¿a base de qué? De no respetar el libre albedrío, y ahí la información prácticamente se desvirtuó. Ya no era un tema de ayudar para avances, sino que era un tema como de manipulación. Y bueno, ahí se desvirtuaron un poquito. A ver, ¿los Atlantis tuvieron que ver con los Rapa Nui? No, María Inés, tengo entendido que solamente los lemurianos. La Atlántida no tiene que ver mucho con la isla de Pascua, por lo menos lo que ellos me comentaron, ¿ya? No, ellos estaban más tema con otras civilizaciones. Con los Rapa Nui no. Bueno, mis amadas, espero que les haya gustado esta charla. Y bueno, ¿alguna otra pregunta para ir despidiéndome? Ya estoy un poco cansadita hoy día. El portal de Leo está intenso. Les recomiendo tomar mucha agüita. Si pueden meditar, si pueden estar conectadas con ustedes mismos, a recibir, y sobre todo aprender a concientizar que todas las civilizaciones, que la historia está ahí para aprender de ellos, de que podemos avanzar, de que podemos equilibrar, que podemos armonizar, y sobre todo vivir el presente de nuestro día a día, en conexión con nosotros mismos. Tenemos que amarnos, tenemos que respetarnos, tenemos que avanzar, tenemos que desafiarnos, pero no olvidarnos de lo más importante: ser humilde, ser sencillo y agradecido.
porque el conocimiento y la sabiduría que llega a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestro espíritu y que sostiene nuestro cuerpo, tiene que estar al servicio de mi propia evolución y del ayudar al servicio de la evolución de los seres humanos. Así que eso es lo más importante. Espero les haya gustado esta charla, que les haya aclarado un poco el tema y aprender a seguir avanzando, que vamos por muy buen camino y poder por primera vez decir que somos el primer planeta o la primera civilización terrenal que logra humanizarse, que logra ser humano, que la tecnología, que los avances, que el conocimiento no nos apague nuestra humanidad, que no apague nuestro corazón de quiénes somos, de dónde venimos, y eso nos hace grandes, ¿ya? Así que un besito, bendiciones, que tengan una hermosa semana y nos vemos el viernes con una nueva charla. Ahí vamos a ver algo interesante para seguir. Yo creo que vamos a ver qué pasa, con qué canalizamos para entregarle una hermosa charla. Así que eso, tomen mucha agüita, respiren consciente, mediten los que puedan meditar, coman mucha fruta, coman livianito y ámense, lo más importante. Ámense. Bendiciones a todos. Nos vemos.